En algunas, vamos a continuar entonces con el orden de lineales, ¿sí? Le les voy comentando justamente que en algunas familias vamos a avanzar un poco más rápido que otras porque, eh, vamos a dar prioridad a algunas familias en particular respecto a otras, ¿sí? El orden de lineales, justamente, en este caso en particular, em, lo que tiene el orden de lineales es, em, a ver, si ustedes buscan literatura de hace algunos años atrás, como siempre digo, la familia Lilia se reunía a una gran cantidad de géneros, ¿sí? Ya sea de importancia económica o de ejemplos nativos, ¿sí? Y que con el estudio filogenético este fue mudando completamente y cambiando a tal punto que hoy en día la familia Liliaceae tiene muy pocos representantes, ¿sí? Eh, de hecho, la gran mayoría de los géneros que estaban en la familia Liliaceae ahora forman parte del orden Asparagales, que es el que sigue. Dentro del orden Liliales, entonces tenemos algunas con representante nativo o desde el punto de vista ornamental que son importantes de ver. Alstroemeria, ustedes habrán visto alguna vez esto, estos son los representantes nativos de aquí de Argentina. El género Alstroemeria justamente tiene, como habíamos mencionado, esa típica flor pentacíclica, ¿no? Pero acá, bueno, la diferencia entre otras, con otras familias es el hecho de que tienen las inflorescencias en umbela, ¿sí? Como se puede ver ahí, y que los pétalos, o tépalos, perdón, acá ya entramos en el terreno de los tépalos, tienen esas máculas o manchas en su cara interna, ¿no? Esta que está aquí es una especie nativa que es posible encontrar en algunos lugares así, en algunos bosques, como por ejemplo en el lugar que nosotros hicimos relevamiento, que es la Reserva Tres Cerros. Es muy abundante en el interior del bosque y muy bonita de ver. Y en el género Bomarea, que es probablemente cultivada y encontrada en Misiones, es una planta ya más bien escandente, ¿no? Seguimos con las familias Milacacea. Esta es una planta que típicamente si ustedes van por el bosque y se encuentran con ella, es más probable que la planta los encuentre ustedes porque tiene unas espinas muy fuertes, que son así como ganchos. Así que básicamente están en muchos lugares, ¿no? Y generalmente si el bosque está dañado o en el borde del bosque es el lugar donde crecen estas plantas. Tienen flores dioicas, ¿no? Y es una de las familias que en algún momento estuvo incluida dentro de Liliaceae. ¿Están? Allí se pueden ver las flores estaminadas, que tienen esos dos ciclos de tépalos y dos ciclos de estambres. Acá es una flor estaminada completamente estaminada, si se quiere, porque no tiene ni siquiera los carpelos rudimentarios que algunas otras suelen tener en esa etapa de convertirse en estaminada, ¿no? Son una pequeña rama con frutos que justamente esa disposición en umbela aún se mantiene en esta familia, al igual que las Alstroemeria. Y finalmente, acá tenemos las liliáceas. Las liliáceas antes tenían, como les dije, eh, numerosos géneros, pero ahora está restringida a algunos pocos géneros, como el género típico, Lilium, y en este grupo están incluidos los tulipanes, ¿sí? Y el género Fritillaria, que es una bastante cultivada en el hemisferio norte. Acá todavía tenemos algunos ejemplos con inflorescencias en umbela y lo que tiene de particular básicamente son esas grandes flores, ¿sí? Con tépalos muy vistosos, generalmente en umbela, y a diferencia de los grupos que fueron sacados de esta familia, tienen ovarios súper, ¿no? Vamos a ver más adelante los otros grupos. Como ven, la familia Liliaceae en la actualidad es típicamente del hemisferio norte, ¿está? Cuando en algún momento incluía ejemplos en las zonas
tropicales o subtropicales del hemisferio sur. Y finalmente llegamos al orden Asparagales. Como yo le dije a ustedes, acá en este orden fueron a parar muchos de los géneros y ahora constituyen otras familias que estaban antes incluidas en Liliaceae. Entonces, si ustedes buscan en literatura o utilizan alguna clave en particular, es probable que con muchos de estos géneros y familias que están en este orden lleguen a Liliaceae dentro de una clave, si esta es bastante vieja. ¿Por qué? Porque hay un tipo de flor que tiene 2 ciclos de tépalos, 2 ciclos de estambres y un ciclo de carpelos súpero con 3 carpelos, que es básicamente un tipo de flor monocotiledonia, si se quiere, que en algún momento reunía todas en las familias liliáceas, que después se fueron utilizando otros caracteres para diferenciarlas, ¿no? Comenzamos. La orquidiácea es algo que ustedes conocen bastante, ¿no? Pero en las orquidiáceas son como un grupo, podría decirse, altamente derivado y modificado dentro de Asparagales. Pero en Asparagáceas tenemos esa flor que yo les comentaba recién, que tiene 2 ciclos de tépalos, 2 ciclos de estambre y el ovario súpero con 3 carpelos y con presentación axilar, ¿sí? Esta es la típica flor que yo les comenté en el comienzo, la típica flor pentacíclica, ¿no? Y esto es lo que representa Asparagácea. Por ahí está, por ejemplo, la familia del espárrago, por ejemplo, ¿no? En el siguiente paso, como podemos ver, es Androceo 3+3 y el Gineceo súpero, ¿no? En el siguiente paso, ¿sí? El Androceo se mantiene 3+3 y en este caso, dentro de orquídeas, dentro de Asparagales, en este caso se puede ver como en esta familia que se llama Hipoxidácea, que es muy, 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 muy común esta familia Hipoxidácea en los pastizales del campus o donde uno vaya, siempre hay una flor amarilla de estas, que el gineceo pasa a tener una posición ínfera, aunque el androceo se mantiene 3+3. Ahora bien, en algunas orquídeas podemos encontrar pasos intermedios previo a la completa diferenciación que tienen las orquídeas que más conocemos, digamos. Dentro de las orquídeas primitivas tenemos la familia Apastacioide, la subfamilia, perdón. Y acá podemos ver que en estas orquídeas que son muy primitivas, que aún se conservan en algunas regiones tropicales de Asia, tenemos 2 estambres, donde ya tenemos no está la marca acá, pero ya tenemos constantemente el ovario ínfero en orquídeas. Tenemos orquídeas con 2 estambres y otras con 3 estambres, ¿está? Pero no dejan de ser orquídeas donde pasamos de una flor actinomorfa con ovario súpero a una flor actinomorfa con ovario ínfero, a una flor zigomorfa o actinomorfa en sus comienzos, a completamente zigomorfa en las orquídeas más derivadas. ¿Está? Esta es una orquídea típicamente de la subfamilia Orquídeoides, que es el grupo más derivado. Voy a llevar, justamente es una planta que esta orquídea tengo acá en el patio, voy a llevar para hacer disección cuando vamos al campo. En las orquídeas más derivadas, que es justamente la subfamilia Orquídeoides, la flor ya es completamente zigomorfa, la simetría es bilateral, ¿sí? Tenemos todavía claramente conservados sépalos, ¿sí? 3 sépalos y 2 pétalos que pueden ser petaloides, ¿sí? 1, 2, 3 sépalos, 2 pétalos que pueden ser petaloides o calicinos, es decir, verdes o coloreados. En la orquídea varía muchísimo eso. Y posteriormente tenemos un pétalo mucho más diferenciado, que es el labelo. Y es el labelo el que puede ser una pieza única o tener variantes en su camino, ¿no? Y tenemos aquí lo que típicamente ustedes conocen como ginostegio, que es la soldadura del androceo y el gineceo, donde el androceo tiene únicamente un estambre, ¿sí?
y ese estambre se libera completo, se lo llevan los polinizadores, que es el polinio, ¿sí? Y justamente en esta zona está el- esta sería la columna, ¿no? Tiene en esta zona está el único estambre donde está el polinio, y inmediatamente antepuesto a eso está el estigma, ¿no? Que tiene esa polinización muy particular donde el polinizador tiene que llevarse completamente la polini. ¿Está? Este más o menos es lo que intentaba explicarle cómo fue pasando desde una flor con ovario súpero a una flor con ovario ínfero. Acá en este trabajo también está analizado la evolución hacia el hábito epífito, entre otras cuestiones, ¿no? Básicamente resume lo que les comenté ya. Acá tienen justamente contrapuesta la flor más primitiva de Orquidiaceae, que es Apostasía, y la flor un poco más derivada como Phalaenopsis, que es uno de los géneros que más se cultivan, ¿no? Vamos a pasar porque se va a hacer mucho esta cuestión. Las orquídeas, justamente lo que yo le explicaba es, en esta zona se encuentra justamente ese único polinio, ¿no? Este es un género que se llama Miltonia. Algunas personas lo conocen como vainilla, como nombre común. Es una orquídea misionera, también hay en el nordeste de Corrientes, y es de esas orquídeas que normalmente venden las personas, los guaraníes en Misiones, eh, en las rutas. Es una especie que, si bien no está en peligro de perderse, pero la gran, la gran extracción que existe en esta planta no es aconsejable comprarla, básicamente, ¿no? Eh, pero ahí, bueno, ahí uno está en el dilema de comprar para ayudar o comprar para extraer, digamos. Y esta es una orquídea del género Brazabola que probablemente los que van a hacer relevamiento, los que van a pasear en algunos parques de chaqueños o de la región chaqueña van a encontrar. eh, este creo que le llaman cebolla del aire o cebollín del aire o bueno, más o menos por ahí anda, porque sus hojas son cilíndricas, ¿no? Y tiene estas flores que son muy perfumadas, muy bonitas, con esas floraciones muy profusas. Estos son algunos de los otros géneros que se pueden conseguir. Este que te acá es la flor de patito, eh, antes llamada Oncidium bifolio, ahora es gomesa. Algunas plantas que tienen el género Catasetum, por ejemplo, algunas plantas, orquídeas que son muy modificadas, ¿sí? Donde hay plantas masculinas y plantas femeninas. Esta acá es la flor masculina, mucho más vistosa que la flor femenina. Los polinizadores de esta planta, creo que en algún momento comentamos, llegan al casco romano justamente a la flor masculina en búsqueda de perfumes y son normalmente abejorros de gran tamaño. Entonces, eh, esta planta básicamente le ofrece olores muy sofisticados, productos de aceites esenciales, que los abejorros utilizan para perfumar y aumentar su atracción a las hembras, ¿no? Y bueno, ahí está la flor más, femenina, justamente es el casco romano, de ahí adquiere su nombre común. Estos son algunos de los ejemplos que se puede encontrar. Este es el género Avenaria. Avenaria bractescens es una orquídea de los bajos, así en zonas inundables. Esta es una que tuve la oportunidad de fotografiar en Formosa. Tiene más o menos alrededor de un metro y medio de altura. Son de bosques así, bosques higrófilos inundables, ¿no? La verdad, muy vistosas, muy bonitas. Esta es la especie que vamos a analizar mañana cuando voy a llevar una rama al campo para hacer cortes y ver las diferentes partes. Por eso no me meto mucho en la morfología ahora en este momento.
Seguimos con iridácea dentro de los paragales. Ustedes acá tienen varias de las plantas que algunas personas le llaman azucenita o no sé, diferentes nombres. Estas son especies nativas como Cipela everti, que típicamente crece así en los pastizales. Incluso después de cortar el césped, puede ser la única que aparezca, debido a que puede ser completamente cortada, pero el escapo floral rápidamente crece y se elonga, y entonces puede ser el césped muy cortito y solamente la flor apareciendo, ¿no? Esta familia, al igual que en las orquídeas, tiene el ovario ínfero, y generalmente el androceo tiende a soldarse individualmente a las ramas del estilo. O bien en este grupo, en este género en particular que es Sisyrinchion, formar un androceo monadelfo, es decir, completamente soldado entre sí, rodeando al ovario, al gineceo, ¿no? Acá, dentro de las iridáceas, lo que tiene mayor importancia económica es el azafrán, el verdadero azafrán. Y creo que ustedes ya habrán escuchado hablar que este es uno de los productos más caros que existen, eh, justamente por su extracción. Cuando uno compra el azafrán verdadero para hacer comidas, es altamente, muy aromático y colorea mucho. Están utilizando las ramas del estilo como condimento para las comidas. Este es otro género, esto está cultivado allá afuera del Instituto de Botánica, el género Belancamda, que justamente habrán ocupado ustedes en morfología o visto en morfología como ejemplo de hojas unifaciales. Esta Santorrea o Santorreace es una de esas familias que estuvieron incluidas como género separado, estuvieron incluidas en la familia Liliaceae, ¿no? Allí hay varias subfamilias, ¿sí? Algunas de ellas de crecimiento muy grande, como arborescente, con esas inflorescencias cuyos escapos florales llegan hasta 3 metros de altura, que tienen esa típica flor que vimos antes, que evoluciona hacia las orquídeas, digamos, eh, 2 ciclos de tépalos o varios súperos, y entonces los autores tendrían a acumularlas todas dentro de Liliaceae. Los hemerocallis, que son muy cultivados en los jardines, justamente haciendo estos cercos, esos mini divisorias en el jardín. Esta es una planta bulbosa, muy cultivada también en los jardines. En esta época es factible de ver en los canteros de algunas plazas. Acá podemos ver, este está puesto acá porque esta misma planta, ¿sí? En Hemerocallis, la cantidad de nombres que puede adquirir, ¿no es cierto? Por lo tanto, es importante a veces de mencionar o estudiar el nombre científico, ¿no? Lirio, lirio de un día, lirio japonés, lirio de la mañana, lirio de San Juan, azucena amarilla, turca, Hemerocallis, entre otros nombres. Otra de las subfamilias dentro de Santorreaceae es la familia Asphodeloideae. Y aquí se encuentra justamente el aloe, ¿no? El aloe sí es de origen americano, al igual que algunas de las otras que estaban antes. Y como pueden ver ustedes, básicamente la presencia de esas hojas completamente suculentas con esas diversas propiedades eh, medicinales, son ampliamente utilizadas, ¿no? Seguimos finalmente Amarilidáceas. Eh, la familia Amarilidácea era, si ustedes buscan en la literatura, y vamos a ver cuando utilicemos la clave, ahí es lo más representativo. Si ustedes toman una familia de Amarilidácea típica, que vamos a encontrar en campos ahí, tiene 6 estambres, 3 carpelos, pero esos 3 carpelos son de posición ínfera. Y además tiene en la base de los tépalos nectarios, ¿sí? Entonces tiene nectarios tepales, ovario ínfero y 6 estambres, ¿sí? Más 2 ciclos de tépalo, ¿no? Y esa era una típica flor de Amarilidácea. Si usted iba en campo y encontraban 2 ciclos de tépalos, ovario ínfero, 6 estambres, y normalmente un nectario en la base de los tépalos,
no había forma de errar en la identificación de un ejemplo de la familia Amarilidaceae. Ahora bien, con estos cambios recientes que hubieron, el único carácter que une a los diferentes grupos de Amarilidaceae es la presencia de un bulbo, ¿sí? Entonces, dentro de Amarilidaceae tenemos las Amarilidaceae típicas, como este ejemplo del Crinum, y en el cual se incluyó a lo que anteriormente era una familia por separado, que eran las Aliáceas. Ahora fue incluido en Amarilidaceae como a la familia Alioide. Comparten con las Amarilidaceae únicamente la presencia de este bulbo con catáfilos, al igual que los Agapanthus. Justamente en este caso tiene esta inflorescencia en umbela, e inflorescencia en umbela, que sería quizás el otro carácter que los reúne en esta familia, en esta concepción actual, ¿no? Estos son algunos de los ejemplos nativos dentro de Alioide en nuestro país, ¿sí? Este es un ejemplo muy particular que van a encontrar en muchas veredas, en las calles, que es el género Notoscordum, ¿sí? Algunos de los otros, Galiecia o Solaria, son de los Andes. Bouverdia, que puede aparecer acá en algunos lugares, ¿sí? Y entonces tenemos, dentro de Amarilidaceae, tenemos algunas bulbosas con ovario súpero, otras bulbosas con ovario ínfero, por ejemplo el género Eucaris, que es muy cultivada, ¿sí? O Scadoxus. Acá tenemos también algunas nativas dentro de las bulbosas con ovario ínfero. Estas son las que yo les decía que se pueden encontrar en campo. Y finalmente llegamos a las asparagáceas. Como ustedes ven allí, hay muchas cosas que aún no están resueltas, ¿sí? Ahí está, esto es un grupo que está en plena discusión, ¿sí? Básicamente los autores no toman posición todavía en aceptar o rechazar algunas clasificaciones, por lo tanto está Monocotyledonia y orden Asparagales es una cosa bastante complicada, ¿no? Entonces ahí en Asparagaceae insulatum, y cómo algunos autores consideran cada una de esas subfamilias en familias diferentes, ¿no? Vamos a ver rápidamente algunas de esas familias. Los hiacintos o jacintos son plantas cultivadas así en nuestra región. Son generalmente flores de invierno, en algunos jardines en el centro de Corrientes aparecen. Y después está esta planta que aparece mucho en los jardines, ¿no? Que tienen estas flores en espigas con crecimiento indefinido. Entonces acá pueden llegar a tener fruto y en el extremo de la inflorescencia pueden tener incluso botones sin desarrollar. Allí más ejemplos de los jardines, de los jacintos, perdón. Y por el parecido con Hyacinthus o Jacinto, es que al camalote, a las Pontederiaceae, le dan el nombre de jacinto de agua, justamente por el parecido con estos verdaderos jacintos. Llegamos a las agaváceas, ¿sí? Allí con esa aguja está indicando la presencia de unos orificios en los tépalos, que por ahí en ese interior se segrega el néctar, se produce el néctar y se libera a lo largo de las líneas de los tépalos, a lo largo de líneas entre carpelos, perdón, y entre los tépalos. Entonces, el néctar se produce en el interior de los septos y es liberado a lo largo de líneas a lo largo del ovario, ¿está? Ahí ese es el típico y más común nectario septal dentro de los monocotiledóneos. Agavácea, si no dejo pasar pues justamente dentro de esto se encuentra el agave a partir del cual se hace la tequila, ¿no? Tenemos algunos otros ejemplos que son cultivados acá en la región, como Chlorophytum. De vuelta en esta imagen acá, está puesta a propósito la flor porque se puede ver 2 ciclos de tépalos, 6 estambres, ovarios súper. Es esa típica flor que yo les mostraba como pentacíclica, que en un comienzo, solamente siguiendo la flor, se pusieron muchos ejemplos dentro de la familia Liliaceae. Ahora, en la actualidad, son separadas por otros caracteres, ¿no? Continuamos con otras agaváceas, que son normalmente cultivadas en nuestra región. Y
en nuestro país, en la zona del nordeste de Corrientes y Misiones, aparece muy común el género Cordeline, que también está dentro de Agavácea, o Asparagácea sensulato, que es una planta de crecimiento arborescente, como ustedes pueden ver ahí, llegar hasta 4 metros de altura más o menos. Otras que son cultivadas en plazas o en lugares abiertos, otros cordelines. Acá se encuentran justamente lo que se conoce como palos de agua. Ahí el género Purcrea dentro de Agavácea, ¿sí? Justamente pueden ver esa inflorescencia que supera hasta los 7 metros de altura, y cuando la flor cae, y si no fructificó, justamente donde estuvo la flor se forma una yema y se forman plantas, ¿sí? Porque es una planta que puede formar una planta vivípara, ¿no? Donde estuvo la flor se puede formar unas yemas, entonces uno puede ver cayendo desde el cielo plantas completamente formadas de esta especie. También dentro de lo que es Asparagácea en sentido amplio se encuentra el género Herreria, que algunos autores ubican dentro de la familia Herreriaceae. Básicamente es una planta lianescente, ¿sí? Con tallos gruesos, con espinas muy gruesas, muy fuertes, retráctiles. Entonces, entre esta y Esmilas campestri que le hablé antes, son de esas plantas que nos encuentran a nosotros cuando vamos caminando por el bosque y nos rayan completamente, ¿no? Algunos otros ejemplos: este es un género endémico de Argentina y Chile, dentro de las Asparagáceas sensulato, ¿no? Acá se encuentra Asparagus. Esta especie en particular, Asparagus plumosus, es una completa amenaza para los ambientes naturales debido a que es una planta invasora que puede cubrir completamente los bosques y modificarlos completamente. Genera mucha biomasa, son plantas con espinas, imposibilita el vuelo de las aves en el bosque. Es básicamente un problema y normalmente se la cultiva para acompañar a los ramos de flores, justamente porque le llaman el lecho plumoso. Y de acá, de este ejemplo, es la flor que utilicé al comienzo de la clase para mostrarles la flor típicamente pentacíclica de las monocotiledóneas. Dentro de esta subfamilia, o dentro del género típico de Asparagácea, se encuentra Asparagus. Justamente es el espárrago, que es tan rico y caro también en esta época. Y cuando hablábamos el otro día de que un buen tema para el seminario hubiera sido qué comemos cuando comemos vegetales, acá en este caso en particular estamos comiendo las yemas que brotan así del suelo, ¿no? Y finalmente llegamos a la subfamilia Ruscácea, ¿sí? Es que también está incluida en esta cosa de Asparagus sensulato. Tiene esta gran particularidad de tener esta bráctea, ¿sí? Que parece simular una hoja, ¿sí? Que básicamente es más compleja que solamente decir una bráctea. Algunos autores consideran que esto es un paracladio o una rama modificada en la cual se suelda esta inflorescencia pequeña que tiene unas pocas flores. Y cuando maduran los frutos, justamente maduran en el centro de esa hoja. Algo que me olvidé decirles también, y que en esta, por ejemplo, en particular, lo que ustedes ven es esas expansiones verdes, estos como si fueran hojas, no son hojas, sino también son paracladios, son tallos aplanados que simulan ser hojas. Entonces, muchas veces, para identificar al género Asparagus, dice plantas áfilas, ¿no? Detalle a tener en cuenta. Lo mismo pasa en este caso, que son plantas que no tienen verdaderas hojas, sino más bien son expansiones laminares que son producto de la fusión de partes. Y finalmente, dentro de Ruscáceas tenemos al género Dracena, ¿no? Que en algunos autores llaman bambú de la India, justamente, o algunos lea-viveristas le llaman bambú de la India justamente por esa torsión que generan debido a la gran sensibilidad que tiene la posición de la luz, ¿no? Bueno, con esto terminamos esta primera parte de monocotiledóneas, ¿sí?
No sé si están presentes mis alumnos allí o...